No te alegres de mí, enemiga mía. Está hablando probablemente de algunos de los enemigos de Israel. Se sabe bien si es Babilonia o Edom, pero está hablando, no te alegres porque aunque esté en tinieblas, el Señor será mi luz. Y ese es el mensaje de la Navidad. Luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y Miqueas es un hombre que ama a su pueblo, que profetiza mucho contra el abuso religioso también y contra lo que está sucediendo en aquellos días, y fue de mucho alcance, que influyó a reyes como Ezequías, etcétera, etcétera. Pero Miqueas es un profeta especialmente navideño por una profecía que él trae, que se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Luz de la esperanza. Esta profecía es una luz en medio de la oscuridad que Miqueas trae. Tú, Belén, Efrata, la más pequeña, de ti me saldrá un guiador, el Mesías, y será luz en medio de las tinieblas. De ti me saldrá un guiador, y luego dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con lo cual está hablando de que este Jesús, este niño que va a venir y que va a visitarnos en la Navidad, no es algo fortuito que sucede, sino que tiene que ver con la eternidad. Y de esto quisiera hablar de forma introductoria. Yo sé que la Navidad es como polémico a veces para algunos, entre que si el árbol, que si algunos se ponen árbol en su casa, algunos no. Algunos piensan que es un elemento pagano que se introduce y tienen polémica en cuanto a esto. Otros ponen un Belén, otros dicen que no. La Biblia dice no te harás imagen y semejanza, y el Belén es antibíblico. Entonces tampoco lo ponen. Hay un montón de elementos que se ponen, y si que a fecha, y que si tantísimas cosas que se hablan acerca de la Navidad, y algunos ni siquiera creen mucho la historia, les parece muy blandito esto del niño en el pesebre, Hollywood, etcétera, etcétera. Y la verdad, el tema del nacimiento de Jesús es algo que, cuando miras los evangelios, Mateo y Lucas hablan de ello, pero Marcos y Juan ni siquiera lo mencionan. Y sinceramente, un hombre que conmueve la humanidad, y alguien que es capaz de predecir su muerte y su resurrección, quizá no nos importe tanto cómo nació, pero sí cómo vivió y lo que enseñó y lo que dijo, y somos animados por él a recordar su muerte y su resurrección. Realmente el Evangelio está basado sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, sin embargo, celebramos la Navidad y celebramos el nacimiento de Jesús como algo muy especial, y esto es lo que quiero introducir. Lo que hace la Navidad tan especial, es tan importante, porque no empieza con una pareja, José y María, que no sabían dónde iban a dar a luz y que tenían que buscar, y que finalmente alguien les prestó un mesón, el pesebre del mesón, el establo. No es una historia romántica de, una pareja que no sabía muy bien qué hacer o dónde dar a luz, y que mira, pobrecita ella, además tan jovencita y con toda la polémica alrededor, y que no es una cosa blandita, ni siquiera comienza con ellos, comienza mucho antes, comienza siglos antes. Comienza de eso, con una pareja que ni siquiera podían tener un hijo, que no estaban pensando dónde tenerlo, sino que era imposible que tuviesen un hijo. Y esto es lo que quiero introducir, y quiero hacer una pequeña, rápida línea del tiempo. Porque cuando hablamos de la Navidad y hablamos del año cero, en el que entendemos que Jesús nació, poniendo y dejando claro que Jesús, tomando esto como referencia, que Jesús nace en el año cero, su historia, la historia de su nacimiento, la historia de la Navidad, no comienza en el año cero, comienza 2000 años antes. Y ahí me quisiera ir. Y esto es lo que hace tan increíble la historia de la Navidad. Esto es lo que hace tan única la historia de la Navidad. Que no comienza en el año cero, sino que comienza 2000 años antes, que es a lo que me quiero referir. Y que incluso comienza mucho antes todavía. Pero no vamos a hablar de eso. Me voy a ir simplemente a 2000 años antes, con una persona, un hombre que se llamaba Abraham. Un hombre al que Dios llama y Dios lo escoge. Esto es lo que hace la Navidad tan increíble, escúchalo, y vamos a mirarlo rápidamente. Dios escoge 2000 años antes a un hombre que se llama Abraham. ¿Por qué le escoge? No lo sabemos muy bien. Más o menos por el mismo motivo por los que escoge a María. Tampoco sabemos muy bien por qué escoge a María. Escoge a Abraham.
Lo escoge y lo llama y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y esto está escrito en el Génesis. Y el Génesis lo vemos como una parte de la Biblia, pero el Génesis es un libro que está escrito antes de que tengamos la Biblia tal y como la tenemos. El Génesis es un libro que nos narra desde la creación hasta los primeros pasos de los patriarcas y que al final eventualmente llega a formar parte del Pentateuco y eventualmente llega a formar parte de los escritos históricos de Israel, eventualmente de los escritos religiosos y después se junta en el Nuevo, cuando llega el Nuevo Testamento se junta al Nuevo Testamento y eventualmente llega a formar parte de la Biblia. Pero antes de que tengamos el canon completo, el Génesis es un escrito que ya existe y que está hablándonos de la historia, nos está contando la historia de la creación. Después de esto, de Noé, de Babel, etcétera, 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 y al final comienza con Abraham. Y esto, cuando pensamos en Jesús, Abraham está situado 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Si piensas en el nacimiento de Jesús, 2000 años antes está Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Déjalo todo y te haré una nación grande. Ahora, lo que Dios le pide a Abraham es algo extraordinariamente raro y peligroso. Porque le pide que abandone todo, que deje absolutamente todo lo que en aquel tiempo podría ser seguridad para él. Su clan familiar, su lugar, su tierra, su parentela. Todo lo que le daba a él seguridad y cobertura, le dice que lo abandone, que lo deje, que salga. Y sale en fe, sale en obediencia. Y cuando sale y comienza a caminar, comienzan a venir las promesas. Y vienen promesas a su vida y Dios le promete, le dice, te voy a hacer una nación grande. Te voy a dar una tierra. Y te voy a hacer una nación, te voy a hacer padre de naciones. Y en aquel momento, cuando Abraham sale, tiene alrededor de 75 años de edad, es un hombre que ni siquiera tiene un hijo. Quizá todavía podía tener un hijo y podía plantearse ser un buen padre, ser un buen abuelo, hablemos de eso, pero ser un rey. Ser padre de naciones. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? O sea, la profecía, lo que Dios le dice, la promesa es absolutamente rara, inusual e improbable de que se cumpla. Pero Abraham lo cree y sale. Y la promesa viene. Viene sobre la promesa y la promesa sigue y le dice, te bendeciré, te voy a bendecir. Y todos los que te bendigan serán benditos y todos los que te maldigan serán malditos. Y te haré padre de naciones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, todas las familias, todos los países, todas las naciones van a recibir bendición a través de ti, a través de tu obediencia, lo cual es rarísimo. O sea, Abraham debe estar pensando, o sea, esto es absolutamente improbable, no tiene sentido, que voy a ser rey, que no soy ni padre, y me dices que voy a ser rey, que voy a ser rey de una nación que va a provenir de mí, padre de multitudes, no me va a conocer nadie, me voy a morir solo. Si me voy de mi gente, me voy de mi protección, me voy a la violencia, a medio del desierto donde no hay nadie, pero cree y sale, y se va, y obedece. Y te digo, lo que Dios le está diciendo es extraño, no solamente en cuanto a lo que le está pidiendo, sino que esto de que las naciones serán benditas, es que ninguna nación bendecía a otra, las naciones no se bendecían mutuamente, las naciones se conquistaban. Las tribus conquistaban a otras tribus, no bendecían a otras tribus. Eso era inusual, no tenía nada que ver con su realidad presente. Era totalmente fuera de lugar y fuera de concepto y fuera de contexto, pero Abraham lo cree. 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Abraham lo cree. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y lo que está prometiendo es una bendición que alcanzará al mundo entero. Abraham ni siquiera sabe lo que está diciendo. ¿Y a dónde va? No sabe a dónde. Le dice, ve caminando y ya te iré diciendo yo dónde. Y si conoces algo de su historia, sabes que tiene un hijo, finalmente, que se llama Isaac, a quien Dios le pide que ofrezca. Hay un montón de historias allí. Isaac, a su vez, tiene otros dos hijos, que se llaman Jacob y Esaú. Y si conoces un poco la historia de Esaú y de Jacob, te puede dar esperanza en cuanto a tus propios hijos. ¿Tú dices que tus hijos se pelean? Pues estos se mienten, se roban el uno al otro la primogenitura, uno engaña al padre, se roban el dinero, se van, el uno se tiene que ir del otro porque el otro le quiere matar. O sea, horrible lo que viven estos muchachos. Y eventualmente Jacob tiene otros 12 hijos, la cosa se pone peor, porque los hijos de Jacob tienen tal envidia entre ellos que a uno de ellos, uno de los pequeños, José, que tiene sueños, le tienen tal envidia que en un momento le cogen aparte y la discusión es, ¿le matamos o le vendemos? ¿Le matamos o le vendemos? ¿Le matamos o le vendemos? Al final lo venden. Lo venden a los egipcios. Y acaba José en Egipto, vendido como un esclavo, y eventualmente todos ellos por el hambre que vienen acaban en Egipto también, y llegan a Egipto y se convierten en una nación. ¿Pero qué tipo de nación? Mira esto. Mira, más o menos en el año 1700 llegan a Egipto, más o menos. En el año 1700 llegan a Egipto, están en Egipto y ya no son una nación, pero ¿qué clase de nación? ¡Esclavos! Dime tú qué tiene que ver eso con la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
de ser una gran nación, de ser bendición. ¿De qué? Ninguno de ellos se entiende que sea bendición siendo esclavos de los egipcios. Probablemente conocen la historia de las promesas de padre Abraham, padre Isaac y padre Jacob, pero aquí están en el año 1700 aproximadamente siendo esclavos. Sí, una nación, pero una nación de esclavos. Poca opción de ser benditos y poca opción de bendecir a nadie. Nadie quiere estar en esa situación. Y son esclavos y en medio de esa situación claman a Dios. Dios les envía un libertador que se llama Moisés. Llega Moisés, y Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, y 40 años sirviendo en Egipto, 40 años en el desierto él solo, y después regresa, los libera 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, los saca, y finalmente, después de que toda una generación pasa, llegan a la tierra prometida y conquistan Jericó. Aproximadamente estamos ahora aquí ya hablando del año 1250 antes de Jesucristo. Sabes que desde cuando se miden los años desde el 0 hacia atrás van al revés, ¿no? 2000 antes, 1700 antes de Jesucristo. Más o menos en el 1250 antes de Jesucristo llegan a Jericó como nación. Ahora sí, se han liberado y llegan como nación. Ahora te voy a decir una cosa, empiezan a conquistar la tierra prometida y te digo, la gente de aquella tierra de Canaán no se sienten muy bendecidos por la visita de los israelitas, que digamos. Porque son exterminados, son echados fuera, e Israel ocupa la tierra por mano de Josué. Después del Pentateuco viene Josué y se nos habla de cómo conquistan la tierra y se asientan en esa tierra y todo es lucha. Están repartiendo la tierra, no están bendiciendo a nadie, son una nación guerrera bajo el mando de Josué. Después vienen los jueces. Y después, más adelante, por fin, en el año 1000 aproximadamente, y para aquellos que les gustan las fechas, en el año 1000 aproximadamente, antes de Jesucristo, llega el rey David. Así que si piensas en fechas, en el 0 normal, aproximadamente, si el nacimiento de Jesús es el 0, 2000 años antes es Abraham, 1000 años aproximadamente es David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, rey de Israel. Por primera vez en la historia, el pueblo de Israel está en condiciones de está bendecido, porque David asienta el trono, es un pueblo bendecido, es una nación, y por primera vez está en condiciones de bendecir a otros, porque tienen lo que hay que tener para bendecir a otros. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios, y David hace ciertas alianzas y perpetra ciertos actos que traen bendición a otros. Es un hombre que tiene un corazón como el corazón de Dios. David es de la tribu de Judá y es a través de quien viene toda la promesa de Abraham. Y están en ese punto de poder bendecir. Algunas cosas hace. David tiene un hijo que se llama Salomón, y con Salomón es la época de mayor esplendor de Israel. Israel es la época de oro. Y tienen todo para bendecir a pueblos y que se empiece a perpetrar, que empiece a ser real la promesa. Pero Salomón, en lugar de buscar a Dios, se enreda con mujeres extranjeras, tiene no sé cuántas mujeres de otros lugares y se casa con ellas, no sé cuántas concubinas, y dice, contrariamente a lo que Dios había dicho en su ley que debían hacer, porque había dejado muy claramente, si me servís a mí, la bendición está sobre vosotros, pero si no me servís a mí, servís a otros dioses y me abandonáis y dejáis mi pacto, vendrá la maldición sobre vosotros. Y Salomón, dice la Biblia claramente, que por matrimonios de conveniencia o de estado o políticos con mujeres de otras naciones, estas mujeres trajeron y desviaron su corazón de seguir a Jehová a seguir a otros dioses, y se llenó Israel de otro tipo de dioses y de otro tipo de altares, cosa que a Dios no le agradó. Y aunque Dios amaba a Salomón y por amor de su padre David no destruyó las cosas en el tiempo de Salomón, pero cuando Salomón muere, tiene un hijo que se llama Roboam, el reino se divide. El reino se divide. De hecho, nunca más en la historia Israel vuelve a tener la opción de ser bendición para nadie. A partir de ahí, en lo que es la historia del Antiguo Testamento, el reino se divide, Israel deja de tener la gloria que tenía, se dividen, hasta pelean unos por su lado, otros por otro, dejan a Jehová, dejan a Dios, dejan el pacto con Jehová, sirven a otros dioses, y lo que sucede poco después con el reino dividido es que en el año, más o menos en el año 720 a.C., los asirios conquistan Israel. Se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. En el 720 aproximadamente viene el imperio asirio, y conquistan a los israelitas y son deportados, pueblan toda su nación con otra gente que llega de otros lugares. Judá tarda un poco más, el reino del sur tarda un poco más, pero eventualmente también es conquistado, y están en un punto oscuro, en un punto en el que dime tú qué tiene que ver con la promesa que Dios le había dado a Abraham.
en el año 2000 a.C. Estamos ahora en el 720 aproximadamente, son deportados y difícilmente podían creer que toda esa historia era real. Imagínate un niño que nace en esa sociedad, que piensa, que vive, que recibe. Oye lo que le dicen, palabras de bendición, pero vive otra realidad totalmente diferente. Y en medio de esa oscuridad, Dios levanta profetas. Uno de ellos es el profeta Isaías. Isaías es un hombre que profetiza, un hombre absolutamente mesiánico en el Antiguo Testamento. Y sus profecías son tremendas. Una de ellas, en Isaías en el 42, versículo 6, dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, que está recordando lo que le dijo a Abraham de alguna manera. Tú, Israel, serás luz para las... Está diciendo que Israel y el Mesías que viene de Israel será luz para las naciones, y lo están escuchando y deben estar pensando, esto es una broma. Estamos deportados, estamos conquistados, estamos solos, estamos en la oscuridad más tremenda, no sabemos salvarnos a nosotros mismos y nos estás diciendo que vamos a salvar al mundo. ¿De qué nos está hablando este profeta? Es sonido a religión, a cosa que se nos dice de alguna manera como si viniera de algún lugar más alto, pero realmente no podemos creerlo. No es de extrañar que quisieran matar a los profetas porque los consideraban y los mataban. Porque los consideraban gente que estaban soliviantando al pueblo, metiéndole al pueblo cosas en la cabeza que no tenían que ver con la realidad que vivían. Estáis en otro mundo viviendo de otra manera, con unas ideas que tienen que ver con siglos pasados, que no estamos en la época de Abraham ya. Que esto es otra realidad. En el año 586 a.C. vienen los babilonios y acaban con los asirios. O sea, los que habían conquistado Israel ahora son conquistados por otros. Ahora tenemos otro dueño. Los babilonios perpetran otro tipo de conquistas y de deportaciones. Y hay varias deportaciones que los traen, los meten, pueblan con otra gente, se llevan a los príncipes a Babilonia. Después de los babilonios vienen los persas. Diferentes imperios poderosos que conquistan a Israel. No hay nada, no hay ningún vestigio de la promesa que Dios había dado a Abraham. Destruyen el templo, los príncipes son deportados, es un caos económico. En medio del caos, Dios sigue levantando a sus profetas. Hay un profeta que se llama Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 11, y les da una palabra y les dice, porque así dice Jehová, porque grande es mi nombre entre las naciones. La gente debe decir, ¿tu nombre? Grande entre las naciones. Tu nombre no es grande. Tu nombre es deplorable, es patético. Nadie hace caso a tu nombre. Nadie quiere saber nada de tu nombre. Nadie toma en serio a un Dios que ni siquiera sabe cuidar de su gente. Mira dónde estamos. ¿De qué nos estás hablando? Grande es tu nombre entre las naciones. Estás tratando de animarnos, a lo mejor como un padre anima a su hijo cuando no le han salido las cosas muy bien y dice, venga, que las cosas van a cambiar, anímate, que ya saldrá el sol por algún lado. ¿Qué nos estás diciendo? Pero Malaquías dice más, dice, mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar donde se ofrece incienso a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y deben pensar, tu nombre grande. Tu nombre grande, pero ¿cuál es tu nombre? Si nadie conoce tu nombre, nadie quiere saber nada, ni de Jehová, mucho menos de Abraham, mucho menos de nosotros, ni nos conocen ni nos quieren conocer, excepto para utilizarnos, para deportarnos, para conquistarnos, para traer oscuridad, caos económico, para imponernos cargas, impuestos. A lo mejor los persas, el nombre de los persas, a lo mejor Alejandro Magno y sus dioses. Alejandro Magno en el 332 conquista Jerusalén, entra en Israel, conquista Jerusalén casi prácticamente sin resistencia. El imperio griego, a lo mejor los dioses griegos, esos sí tienen un nombre, porque están a punto de unificar todo el mundo bajo su bandera, pero nosotros no somos nadie. ¿Cómo que tu nombre es grande entre las naciones? Pero Malaquías dice, en todo lugar donde se ofrece incienso, se hará a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones. Y ellos miren, ellos dicen, vamos a ver, vienen, primero Egipto nos tiene de esclavos, conquistamos y tal, pero primeramente vienen los asirios, vienen después los babilonios, vienen los persas, viene ahora Alejandro Magno, y para terminar ya, llegan los romanos y destruyen a los griegos. Y con todo eso, Israel por debajo, evidentemente. En el año 63 a.C. aproximadamente llega un tal general Pompeyo que entra en Jerusalén, la destruye definitivamente, destruye lo que quedaba
porque entre tanto habían reconstruido murallas del templo, dice la historia que entra con su caballo en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, profana el lugar santísimo, con lo cual se granjea el odio de todos los judíos, porque entre tanto ellos habían hecho revueltas, tratando de algunos, los más fanáticos, pensando la promesa de Abraham y no sé qué, y se habían reunido los macabeos y todas esas historias, hacen revueltas y tratan de ganar, y este Pompeyo los aplasta, mueren 12.000 judíos en aquel día. Y entra en el Sancta Sanctorum para ver, se queda alucinado el hombre, totalmente decepcionado, porque lo que ve, él esperaba ver alguna imagen, no entiende que haya un Dios que no tenga imágenes y que no se reproduzca con algo visible. Y entra y queda decepcionado, se destruye el templo y toda la esperanza que podían tener de la promesa de Abraham se acabó. Están totalmente derrotados, están que no tienen de dónde levantarse, no hay nada que puedan decir. Porque no hay nadie que quiera saber nada de un Dios que ni siquiera puede cuidar de los suyos. Y por eso es tan increíble la Navidad. Por eso celebramos la Navidad. Porque cuando no había esperanza, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie hubiera dado ni un céntimo, nació un niño. Nació un niño. En Belén, Efrata. Y sus salidas, nadie lo supo, pero sus salidas eran desde la eternidad. Cuando nadie, de hecho nadie lo creyó, nadie pensó que podía ser cierto. No había esperanza. Y de pronto nace un niño. Pablo lo dice así en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se llama Navidad, se llama Natividad. Nace un niño. Y es curioso. En un punto en el que nadie decía, hombre, a lo mejor Júpiter es adorado, pero Yahvé, ¿de qué? Es curioso. Cuando no hay ninguna esperanza, de pronto Dios envía a su ángel Gabriel a una aldea oscura y olvidada, o un barrizal en la región de Galilea, a encontrar a una chica, medio adolescente, joven, virgen. Ni siquiera es madre, no ha hecho nada, nadie la conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe cuál es el lugar, nadie da un duro por nada de lo que está sucediendo allí, nadie la conoce. Curioso que hoy no hay nadie en el mundo que no sepa cómo se llama esa chica. Todos saben su nombre, María. Curioso. Dios envía a su ángel y resulta que va a cumplir exactamente todo lo que le había dicho 2000 años a Abraham. Y se va a cumplir todo en aquel niño, en ese niño, con toda la esperanza perdida. Y el mensaje del ángel vuelve a ser absurdo, increíble. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti, te va a ungir, te va a cubrir, vas a dar a luz un niño, el niño será poderoso, será grande, el Altísimo Dios le dará el reino de David, su padre reinará para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué estás diciendo? La chica es descendiente de David, la chica es tataranieta de David, la línea profética se está cumpliendo exactamente como Dios lo dijo. Cuando no había esperanza y cuando nadie lo podía creer posible, al final resulta que Dios lo hace, que todas las naciones serían bendecidas a través de él, que sería una luz al mundo en medio de la oscuridad, porque a través de ese niño, a través de Jesús, a través de su persona, a través de su mensaje, de su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, miles y millones de personas le conocen, son transformadas. Y hasta el día de hoy, miles y miles de personas viajan a diario allí a ver el lugar. Y se pelean, no por el lugar, no porque tenga grandes atracciones turísticas, ni porque tenga un parque temático impresionante, sino porque allí nació el niño.
Porque allí nació un niño que cambió el rumbo de la historia por el amor de Dios. El tiempo en Occidente se cuenta en años antes y después del niño. En un mundo que reniega del cristianismo. Y eso es lo que hace tan impresionantemente especial, increíble y única la Navidad. Aquel momento fue único, único, único. ¿Ha visto lo que preparan ahora y que villancicos y que luces y que la gente no tiene ni idea? Ni idea. Y por eso estoy predicando lo que estoy predicando, porque no quiero, y quiero instarte, quiero retarte y quiero pedirte y rogarte que no permitas que el espíritu consumista te abduzca en este tiempo. No se trata de eso. La gente podría seguir celebrando si sacáramos a Jesús del mapa. La gente quiere juerga y vacaciones. Pero no se trata de eso. Se trata de Jesús. Fue un momento absolutamente único en la historia. Es tan terriblemente increíble que nadie se lo podría haber inventado, esto. Y por eso es tan real. Resulta que a través de los siglos Dios estuvo presente en todo ello. En una noche. Y se alinean los astros, y vienen gente de lejos, y vienen y magos se empiezan a mover, y los pastores, y un establo, y la gente empiezan a venir. Escúchame, nadie hace eso. Nadie hace eso. Nadie se embarca en un viaje que le va a llevar más de un año a ver y conocer y llevarle regalos a un niño que ni siquiera es pariente, ni siquiera sabes quién es, que hasta su paternidad es dudosa. Nadie lo hace. Es absolutamente único lo que sucede. Absolutamente inverosímil. Y a medida que crece el niño se comienzan a cumplir en él las profecías que están escritas. Cientos de profecías escritas en el Antiguo Testamento por diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes países sin conocerse. Acerca de su nacimiento, acerca de las condiciones de su madre en el momento de su nacimiento, acerca del lugar de su nacimiento, acerca de su vida, de su ministerio, de su niñez, su infancia, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Se cumplen en él las profecías ancestrales que se habían dado y que Dios había comenzado a dar desde 2000 años antes, y yo me he remontado a 2000 años antes por hacerlo corto, pero la verdad es que la promesa se da en el Edén, cuando Adán y Eva caen al pecado. Hemos empezado por Abraham, un poco por cuadrarlo, 2000 añitos antes. Y la influencia de Jesús continúa hoy. Porque no solamente llegaron de todos lados, es que hoy, en todo lugar se ofrece, todo lugar donde se adora, se le adora a Él. Todas las familias de la tierra han sido benditas en Él. No sé cuántos han hecho la cajita de operación del niño de la Navidad. Pero esto no lo hacemos porque hay un par de niños que tienen la barriga hinchada. Lo hacemos por Él. El domingo pasado tuvimos una cena de indigentes aquí de la Plaza Mayor. Fue una bendición increíble. Escucharemos algún testimonio, a lo mejor vemos fotos, porque fue algo absolutamente increíble poder traer aquí, en la sala Madrid arriba, a indigentes de la Plaza Mayor que están todos los días viviendo, comiendo y durmiendo allí, traerles aquí y hacerles una cena de Navidad y servirles y hablarles de Jesús. Y no lo hacemos ni siquiera por ellos, lo hacemos por Jesús. En todo lugar se toman iniciativas y se bendice a la gente y se hace en el nombre de aquel niño que vino en nombre del Dios de los judíos, profetizado 2000 años antes y a través de los tiempos. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso nadie nunca me convencerá de que no celebre la Navidad. La seguiré celebrando. Se ponga quien se ponga, como quiera ponerse. Lo haré tirando cohetes en una playa, o metido en casa, o dando un concierto en el Polo Norte para los esquimales, me da igual. Hombre, a mí me gusta con mi familia comer algo caliente, porque en estas latitudes hace frío en esta época del año. Pero me da igual cómo. Puedes hacerlo con un gorro de Papá Noel o puedes hacerlo dando 3 volteretas. Hazlo como sea, pero celébralo. Porque lo que pasó es increíble. Lo que pasó es único. Y lo importante es que sepas lo que estás celebrando. Estamos celebrando que Jesucristo vino. Esto es lo que hace tan relevante la Navidad. Esto es lo que la hace única. Y escúchame, pueden tratar de destruirla.
Pueden tratar de quitárnosla de en medio, pueden tratar de poner lucecitas, burbujas, como si esto fuera, no sé, la Sirenita, o tratar de meter cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Está bien, que la gente diga lo que quiera, pero yo aprovecharé este tiempo para proclamar a Jesucristo. Si al final la Iglesia lo único que necesitamos es esto, dame esta excusa, dame un motivo para hablar de Jesús, que lo quiero. Y esto es un motivo para hablar de Jesús. Y yo celebraré que Jesucristo vino. Y lo haré siempre, lo haré siempre. Lo haré siempre. Estoy cansado de tener que defender la celebración de la Navidad. Yo no celebro Saturnalia, yo no celebro el solsticio de invierno, celebro el nacimiento de Jesucristo. Y si cada año celebro mi cumpleaños, una vez al año celebraré que Jesús nació. Porque mi vida no comenzó cuando nací yo, mi vida comenzó cuando nació Él. Es mucho más relevante su nacimiento que el mío. Y lo celebro, y lo celebraré siempre. Y pueden tratar de destruirla. Escúchame, ya la sociedad de hoy ha llegado a un punto de tal lejanía de Dios en la que se está tratando de destruir cualquier vestigio de Dios en el ser humano. Ha llegado en nuestros días ya a la sexualidad, ya no existe hombre y mujer, ya no hay hombre y mujer, ahora es todo. Escúchame, esto está ya pasado de moda. Lo próximo y lo que viene es transgénero. Perdón. Transespecie, transgénero ya está de moda, pasado. Ahora viene transespecie, escúchame bien, acuérdate. Yo lo dije hace tiempo. De aquí a nada será legal casarse con una cabra porque al final nos queremos, no hacemos daño a nadie, a ella le gusta, a mí también. ¿Qué tiene nadie que prohibirnos? Escúchame, transespecie ya está ahí. La cuestión es, ya está ahí y se introduce y es lo próximo que vendrá. Transgénero, de la forma en la que se pueda... Perdón, transespecie, lo estoy diciendo mal. Cambiar de especie, de persona a animal. Y esto a nivel de ONU se apoya. Y se va a introducir, como todo, se va a introducir en el nivel de ciencia. Como que es científico esto. Y a nivel de enseñanza, los chicos, escúchame, pueden tratar de destruir los vestigios de Dios y las huellas de Dios en la creación del mundo y en el ser humano. No van a poder hacerlo. Y avanzará cada vez más y cada vez será más crudo tener que luchar contra una sociedad que va en contra de Dios. Pero siempre habrá un remanente, siempre habrá una manada pequeña y esto no lo soluciona nadie excepto el reinado justo del Mesías. ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Es lo que lo va a solucionar. Esa es nuestra esperanza y en ello estamos mirando. En ello estamos esperando, en ello vivimos confiados. Pero hoy miramos hacia atrás y celebramos el nacimiento de aquel que trajo luz a un mundo en tinieblas. Y la Navidad es eso. La Navidad es exactamente eso. ¿Te das cuenta? Cuando nadie daba nada, Él vino. Y te digo, la Navidad es un recordatorio para todos nosotros de que Dios es fiel. La Navidad es un recordatorio para ti de que no importa lo oscura que sea la situación, no importa lo difícil que te parezca lo que tienes delante, no importa el hoyo en el que estés metido ni la clase de cárcel en la que te encuentres, Dios es suficientemente poderoso para sacarte de allí y te sacará y es digno de que sea confiado. Como decía el otro, no es porque me digas la verdad, es que nunca me has mentido. Él es fiel. Y por más oscuro que esté el panorama, señores, es digno de que confiemos en Él. Dijo que lo haría y lo hará. Siempre hizo lo que dijo que haría. Cumplirá su palabra. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. La Navidad es un recordatorio de que Dios es fiel, por difícil y por fea que esté la situación. Y termino. Recuerda, lo más importante de la Navidad es el selfie. En serio. ¿Sabe lo que es el selfie? ¿No? ¿Qué es un selfie? Es una foto en la que tienes que estar tú. Tú tienes que estar en la foto. Si quieres poner morritos o como hacen ahora. Pero no pases de puntillas por este tiempo. No pases de puntillas por esta época. Próximo domingo estaremos aquí y ni siquiera será el arca. ¿Ves? El arca de Noé, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Nada. Y todo. Porque el arca es Jesús. Dejémonos de tonterías. El arca es Jesús, que de toda tribu, nación y lengua nos salvó y nos puso bajo un mismo techo. En Él y solo en Él estamos a salvo del diluvio. Ese es el mensaje. Que vengan, que vean la música, trae a alguien, porque después les hablaremos de Jesús.
Después nos queda el día 23, domingo 23, el domingo 30, hasta el 6 de enero incluso. Y está más que justificado que hablemos de que nació un niño y cambió nuestra existencia. Pero lo más importante es que tú seas capaz de ir al pesebre. Y no estoy hablando de que te metas en un avión a Jerusalén o viajes a Belén físicamente. Estoy hablando de que seas capaz de hacer tuya la imagen ese día. Jesús vino. Pero no vino solo por... O sea, esa promesa de Abraham que se cumple en él, la promesa era a todas las familias de la tierra. ¿Eres tú una familia de la tierra? ¿Eres tú alguien de la tierra? Yo sí. Yo he sido bendecido por él. Uno de los motivos por los que yo defiendo tanto la Navidad es porque realmente en Navidad fue cuando yo conocí de verdad al Señor. Fue una noche simplemente esperando que fui consciente. Yo creo que el nuevo nacimiento, hay un punto en el que algo sucede en tu vida. Hay un clic en el que dejas de hacer cosas o pensar cosas y simplemente se te hace real que Jesús vino por ti. Por ti. Yo entendí que todo aquello, sin poder entenderlo, porque a veces es un segundo, pero ni siquiera podemos, ¿cómo vamos a meter en nuestra mente más de 2000 años de historia y pensar? Pero por un momento entendí que todo ello era por mí. Como el día de mi boda. El día de mi boda yo estaba tan tranquilo, yo decía, estoy nervioso, estoy tranquilo. Y me estaba poniendo el traje y todo, cuando llegué a la puerta de la iglesia y vi lo que había liado allí. Y vi a toda la gente, en serio, me pasó eso, estoy diciendo literal, no lo he contado nunca así creo. Pero cuando yo vi a la gente con su corbata, con su traje, peinados, con gomina, los que nunca se peinan con gomina, y todos allí afeitados, los que nunca se afeitan, afeitaditos, gente que se había comprado ropa para ese día. Gente que estaban estrenando, que habían hecho cosas y que venían y con regalos. Y cuando llegaba el coche, cuando yo vi a unos cuantos y empecé, y cuando luego me bajé y entré y vi, cuando yo vi y dije, esto es por mí. Es un día, es un gran día, ¿qué día es? Mi boda, ¿ves? Toda esta gente ha hecho un sacrificio y un esfuerzo porque me quieren. Es por mí. ¡Wow! Bueno, pues hubo un día en que yo entendí, sin entenderlo, pero capté la idea de que todo esto era por mí. Escúchame, no hay Navidad a menos que no haya selfie. No hay Navidad a menos que tú entiendas que todo esto es por ti. Personal. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. El niño vino, no para que cantemos como beben los peces en el río. Que yo soy el primero que lo voy a cantar, ¿eh? Ojalá lo pasemos muy bien y sea un pretexto para juntarnos y hacer un momento de bendición, de cosas que quizá no hacemos en el resto del año, porque realmente Jesús debería impulsarnos a hacer cosas que normalmente no hacemos. Olvídate de lo demás, pero que esto sea un pretexto para traer a Jesús y que tú conozcas a Jesús, que sepas que fue por ti, que toda esta historia fue por ti, que todo esto fue por cada uno de nosotros. Es lo que queremos celebrar el próximo domingo, es lo que celebramos en esta época, no es otra cosa. No le des más vueltas, no le des más vueltas. Y en medio de una sociedad, termino con esto, en medio de una sociedad tan anticristiana, tan orientada a destruir cualquier vestigio del cristianismo, hermanos, dejémonos de peleas tontas. Dejémonos de argumentos y de sofisticaciones técnicas de si esto o de aquello. Jesús vino por ti y por mí. Vino por nosotros. Hizo posible lo imposible. Y yo le adoro y le amo por ello. Por eso no pasa una Navidad sin que llore, no pasa una Navidad sin que me emocione, no pasa una Navidad sin que le dé honra y gloria a Él, porque Él vino. Escoge un momento para hacerte el selfie. Y disfruta y celebra que Jesús nació. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos, y vamos a despedirnos orando, dando gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Cerremos nuestros ojos
Me gustaría que cantáramos un coro de adoración al Señor. Pido a los músicos que nos acompañen, por favor. Vamos a orar y después ya nos despedimos con una canción. Quiero pedirles que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos un momento. Y antes de orar, nosotros siempre queremos presentar a Jesús a todos aquellos que no le conocen, aquellos que no le han dado esa oportunidad. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin hacerlo también hoy. Y después, al final del culto, unas personas van a estar aquí en este lado, a mi izquierda, a vuestra derecha, para orar, para saludar, para dar un regalo, para establecer conversación con cualquier persona aquí que nunca le haya dado su vida a Jesucristo y quiera hacerlo hoy. ¿Vale? Así que yo te invito a todos, a cualquiera que esté hoy aquí y no haya dado nunca este paso, que al final nos acompañes y estés aquí con nosotros para orar contigo, para conocer a Jesús, para hacerte el selfie con Él, para darle tu vida, para darle tu corazón. Hoy es un buen día para hacerlo. Estamos aquí por Él, estamos aquí para esto. Cerramos nuestros ojos y antes de orar, si hay alguien que quiera dar ese paso hoy, me gustaría orar por ti. Antes de que pases aquí, al final, me gustaría orar por ti. Si hay alguien, levanta tu mano donde estés. Me gustaría orar por esa persona, para identificarte dónde estás y orar por ti, en el lugar donde estés, en medio de la sala. Este es el momento. Me gustaría orar por cualquier persona. Allí donde estés, levanta un momento tu mano que yo pueda verte y vamos a orar enseguida. Amén. Y después de orar, cantamos y adoramos a Dios, nos despedimos. Y aquellas personas que deseen pueden pasar aquí al frente. Queremos orar contigo y acompañarte en este paso. Si hay alguien, levanta tu mano ahora para poder incluirte en esta oración. Y si no, vamos a orar y presentar delante del Señor nuestras vidas y el resto del día. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través del tiempo tú nos has demostrado que podemos confiar en ti, Señor. Y ponemos nuestra vida en tus manos una vez más. En esta época de la Navidad, Señor, yo oro por la iglesia. Oro por cada hermano y amigo aquí, Señor. Te pido que no permitamos ser secuestrados por el espíritu mundano, consumista y fiestero sin sentido, sino que en todo momento tu persona sea el centro. Señor, te pido que en cada reunión familiar que tenga lugar en estas fechas, tú seas central, Señor. Que tú estés presente, que tú no quedes fuera, Señor. Que tú no seas simplemente un elemento decorativo en un Belén o en un colgajo, en un arbolito o algo así. Que seas auténtico y real en cada vida. Y, Señor, que ocurran milagros en este tiempo por personas que se acercan a ti con motivo de la celebración de tu nacimiento. Ayúdanos a celebrar tu nacimiento y no otra cosa, Señor. A ponerte a ti como centro de nuestras vidas, de nuestras familias. Y, Señor, danos oportunidades preciosas como solo tú sabes, Señor. Tú eres experto en hacer caminos en la oscuridad. Eres experto en abrir manantiales en el desierto y darnos oportunidades para llegar con tu mensaje a personas. Señor, ábrenos puertas para hablar de Jesús y danos el coraje y la valentía para hacerlo. Gracias por venir a nacer por nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te cantamos a ti, Señor. Tu nombre es como un ungüento derramado sobre nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos. Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento sobre mí, Jesús, nombre es como un ungüento sobre mí. Tu nombre es como un ungüento derramado, dilo.